candidatos a la... Ah, está ahí. Desde hace rato está ahí con esto las candidatas a la presidencia. ¿Le podéis decir a Thanos que le haga un poquito porque se ve medio borroso? Sí, está medio... Ahí está, hacemos lo que podemos. Vamos. Mira, José Antonio Caz destapado, 26,5%. Lo sigue Evelyn Matei, volvió a levantar, 20,1%. Camila Vallejo, ojo, 16,3%. Otro 7,6%. Carter 4,9%. Se pegó una cifra. Daniel Jade entrando. Franco Parisi 1,9%. Siche, Pamela Giles, Jimena Rincón, ya. Habló Evelyn Matei y dijo que había que enfrentar a republicanos. Ya. ¿Qué les parece esta encuesta, diputado? A ver. O sea, yo creo que José Antonio Caz es una persona que representa a la ultraderecha y a mí me llama mucho la atención que hace ¿Usted sostiene que a la ultraderecha? Sí, claro, sí, José Antonio Caz tiene un historial de ultraderecha. Su familia tiene que ver con la dictadura, derechamente. Su hermano estuvo involucrado en temas de detención y desaparición de personas. Es una persona que representa los sectores más extremos de la época. Ahí le puede llegar una... Obviemos eso. Ahí le puede llegar una información. Pero como sea, a mí lo que me llama profundamente la atención, Gonzalo, es que hace 2 años atrás, porque recién se habló del tema del estallido social, es cierto que hubo actos delictuales y todas esas cosas que dicen, pero aparte de eso, hubo 5 millones de personas que salieron a la calle y que salieron a la Plaza Italia y que salieron de manera pacífica, y 5 millones de personas esparcidas por todo el país, sí, pues si fueron 3 millones en Santiago y fueron 2 millones en el resto de Chile. Entonces, lo que yo estoy señalando, más allá de hacer un juicio subjetivo respecto de eso, ¿no? Es que hace 5 millones atrás, este país, hace 2 años atrás, este país quería, por lo menos una cantidad importante de gente, cambios estructurales, cambios profundos, cambios sociales. Y ahora estamos votando por José Antonio Caz. Entonces, ojo, le echamos muchas veces la culpa a la clase política y de repente es la gente la que vota. Lorca. El péndulo le llaman. Yo quiero coincidir con un análisis bien interesante que hizo Noam Titelman el fin de semana. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Noam Titelman. ¿Ya? Yo creo que una de las razones... Una de las cosas importantes que demuestran de alguna manera este tipo de votación es un poco el rechazo de la ciudadanía en general a la élite política. Y de alguna manera el rechazo a la convención anterior, más allá del juicio técnico, más allá del juicio técnico que uno pueda tener respecto del trabajo de la convención anterior, del proceso anterior, la verdad de las cosas es que la gente vota en contra de quien esté en el poder, en contra de la élite. Y la verdad de las cosas es que probablemente lo hace porque se siente defraudada permanentemente entre lo que se dice. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Lo que se promete y lo que después se termina haciendo, por la razón que sea. Ahora, respecto de José Antonio, de José Antonio Caz, yo llamo a la ciudadanía a tener cuidado. Cuando alguien le pide a todos sus seguidores, por ejemplo, la gente que participa en el Consejo Constitucional, que guarde silencio. Cuando la presidenta de la Beatriz Hevia dice que, cuando preguntada respecto a la violación de los derechos humanos, dice que ella va a hablar después del 18 de diciembre. La pregunta es, ¿de qué se tiene que avergonzar? Probablemente a lo mejor porque... ¿Usted dice que hay secretismo? No, yo creo que hay una intención premeditada de no decir lo que se piensa. ¿Quiénes lo han hecho? La verdad de las cosas que han terminado desacreditados, como el convencional elegido por Santiago, el profesor Silva. Y yo creo que Beatriz Hevia va por el mismo camino si es que no se definen cuestiones que son esenciales, que no tienen que ver con una posición política, tienen que ver con principios. La violación de los derechos humanos o las dictaduras, sean del signo que sean, son reprochables y no pueden ser aceptadas por nadie que participe en el sistema democrático. Porque habla de la élite en general y resulta que el gobierno es de Gabriel Boric. Y yo creo que hay un dato que es claro. Cada vez que la izquierda ha renunciado a sus banderas, y esta izquierda flancita del Frente Amplio, incluido el Partido Comunista, que es parte del gobierno, que cada vez que la derecha saca sus dientes y quiere imponer sus términos en la agenda,
como que piden perdón, retroceden. Entonces, cada vez que la derecha saca los dientes, estos tipos retroceden y eso, y eso se ve en Pero los eso tiene que en ver las porque no distintas- tenemos mayoría parlamentaria. No, pues, hombre. ¿qué mayoría parlamentaria? Usted ha renunciado a su propio programa, Perdón, ni siquiera a su ¿qué propio mayoría programa. parlamentaria Antes tenemos para hacerla- para antes hacerla? hablan de acabar con No, la AFP, para ahora hacer- no hablan de la AFP, antes plantean Pero- acabar con la pero ISAPRE, estamos ahora en una mantienen la democracia, ISAPRE. hombre. Entonces, esto Dependemos es los lo que, votos. y esto ha sido un factor lo que se llama importante. el infantilismo, No, no es infantilismo, es lo que tú quieres convencer, lo que tú quieres convencer es la resignación. Es la realidad que Déjame quieres hacer. terminar. Tú quieres convencer la ¿Quieres resignación pasar de por que la sobre la única forma, institucionalidad? de que la única forma es que la derecha haga el punto y ustedes hacen la reverencia. Entonces no, yo creo que se necesita recuperar una izquierda que sea realmente consecuente, que plantee que déjame terminar, por favor. Pancho Rego, que termine. Ante la impotencia que ustedes quieren plantear, vuelva a lo que realmente dio la fuerza para que se instalaran temas como la educación, los temas como salud, los temas sociales que son importantes. ¿Y qué dio la fuerza? Y lo hemos dicho 1000 veces. Cada aumento, por ejemplo. Gana una elección, No. Mete un diputado, Pancho Rego, ¿qué elección has ganado tú? Dime. Yo ninguna, porque no he competido conmigo. Pero Gonzalo, ¿A quién la has ganado tú, por favor? ¿A quién la has ganado tú, por favor? No, amigo, a nadie. En el movimiento estudiantil, ¿a quién le ganaste? Nadie. Amigo, Entonces, obviamente, eso es lo que yo estaba hablando. Fallán, no sea Yo estoy mentiroso, típico hablando, zurdito que volver. anda mintiendo por la No estoy tele, mintiendo, amigo. no estoy Amigo, mintiendo. fui dirigente estudiantil los 5 años de mi ¿Qué carrera, fui fuiste transversal, consejero transversal Fecha? académico, Igual consejero se federación. tiraron a la federación y cuando llegaron a la presidencia. No tiene miente, ningún amigo, ¿para peso. qué miente? Renovación Nacional a la ¿Para qué derecha miente? ¿Para no qué ha tenido Fabián, ningún- Que estáis termine, No que estoy termine Fabián. mintiendo. Pancho, a ver, muchachos. Pancho, Pero mira, que termine es Fabián. que Fabián, si no puedo terminar el punto, no Que se termine puede. Fabián. Si no puedo terminar el punto, Muteate a Pancho, muteate a Pancho. Muteate a Pancho Rego. Si vamos a hablar de números, Mutealo por todo, favor. mutealo todo. Tú nunca ni siquiera llegaste a la vicepresidencia Mutealo de la todo, FED. mutealo ¿no? todo. Que Ya. Nosotros llegamos a la vicepresidencia de la FED. A ver, Fabián. A ver. Están muteados todos, ¿cierto? Ya, están todos muteados, estamos en Sin Filtro. Día lunes, se nota que no habían venido todo el fin de semana. Ya, muchachos, por favor. A ver. Fabián, voy a ir contigo, pero Pancho, también necesito que me ayudes. Pancho, a ver. Ojalá que no te pedí la emparte que le dicen una cosita y se va corriendo del set, pero bueno. Después de esta interrupción. Ya, que termine, por favor, que termine Sí, Fabián, muchachos. Después de interrupción. Ya, que- apúrese. Sí, pero es que si no me dejan hablar y me Ya. interrumpen todo el rato, no es el punto. Yo lo que digo es que cada vez que la izquierda ha renunciado a su propio programa y ha cedido a todos los puntos de la derecha y le ha hecho una reverencia, quienes se han fortalecido ha sido la derecha y eso es un hecho que es categórico. Sí. En la apuesta, y eso yo creo que realmente tiene la que, derecha hay que ponerlo ahí. la que les da el acá, portazo. acá el diputado dice que no Es la hay nada que realidad. hacer. Yo creo que Cuando sí hay se hace- algo que hacer. cuando el Y es programa volver se enfrenta Arturo, a la voy verdad. contigo, Arturo, voy si es contigo. que alguna vez se instalaron los temas como educación, salud, no Ya, fue listo, porque ya, la ya, concertación Fabián, lo hizo, listo, fue ya. porque hubo Arturo, movilización y Arturo, Cuando el organización. programa de gobierno se enfrenta a la realidad, se encuentran con que no funciona. Entonces después le echan la culpa a la derecha. La derecha no hace nada, la derecha es una derecha ñoña, la derecha. Cobarde. Te digo una cosa. Ellos tienen un programa y se encuentran con la realidad y no funciona. Y tienen que llamar a gente como don Mario Marcel o la señora Tobá para equilibrar las cosas, para que le enseñen cómo se administra el Estado. Y ese es el gran problema, porque llegaron con una soberbia, llegaron prometiendo cosas como demagogos y se dan cuenta ahora, y esto es lo último que voy a decir, que estamos en la era de la oclocracia. Y recuerden esto, que en 10 años más se va a recordar esto como la era de la oclocracia. Ya. Tenemos que dejar el programa, me queda un minuto. ¿Cuánto me queda? En este país porque al Ah, final ya, del pues día entonces están entregando pásame soberanía, el compadre. regalito Eso porque están tenemos un haciendo. regalo de Elisa. Ya, Venga, ni siquiera pasita, por muy favor. diferencial. Se cerraron las listas, ¿cierto? Para los candidatos a gobernador, concejales, alcalde. Estas siempre vienen más complicadas, ¿cierto? Hay tira y afloja. La derecha nuevamente atrapada, ¿cierto? En esta cosa como canibalística de ellos mismos, ¿cierto? ¿Cuál es tu lectura de lo que va a pasar? Más o menos de lo que viene. ¿Cómo veis? ¿Cómo la huele la que se viene en octubre? No, yo, fíjate que los temas de los análisis electorales así del detalle, cuánto va a sacar quién, No, pero... no me motivan ni me interesa mucho, me interesan los problemas más fundamentales. Ahora, sí es importante, no digo que no lo sea, pero hay gente que conoce más la interna, el detalle de Pero visto como un se poquito dice, así como... lo que yo sé y lo que he conversado y lo que oigo es que la derecha podría ganar por mucho más.
distintas comunas emblemáticas y algunas que no están aseguradas, como Santiago, que la podríamos perder incluso, y que al gobierno en teoría le va a ir mejor de lo que le debiera ir, ¿no? Eso es lo que se cuenta por distintos analistas, lo cual tiene que ver con la estupidez de la derecha. ¿Cuál es la estupidez de la derecha? Lo que tú mencionabas, que se canibaliza, no es capaz de llegar a acuerdos. ¿Dónde siempre se empieza a equivocar la derecha? Porque pareciera que fuera como un eterno loop, como que nunca aprenden. Sí, lo que pasa es que son liderazgos muy personalistas y en general, a diferencia de la izquierda que vive entera del Estado y nunca, con rarísimas excepciones, ha hecho nada que valga la pena en el sector privado, nada, porque no pueden vivir fuera del Estado. O sea, tú mira a cualquier persona izquierda, toda la vida ha vivido de la plata nuestra, parasitando a los contribuyentes. Los líderes en la derecha tienen independencia, entonces la necesidad de subsistencia, los temores alimenticios, no son lo suficientemente fuertes para obligarlos a ponerse de acuerdo. En cambio, en la izquierda, los temores alimenticios, que van a quedar todos desempleados y en el mercado imposible que agarren las pegas con los sueldos que tienen en el Estado, los obligan a ponerse de acuerdo. Entonces, no solo son más inteligentes políticamente, sino que tienen esa necesidad de subsistencia, que al menos los líderes de derecha, no quiere decir que en derecha no haya muchos que esperan poder vivir del Estado también, por supuesto los hay. Pero en el liderazgo no se da tanto. Entonces tienen menos incentivo desde ese punto de vista para ponerse de acuerdo. Más allá de sus egos y sus peleas ancestrales que reflotan una y otra vez, digamos. O sea. Mira, en la última encuesta, el CEP mostraba una caída importante en José Antonio Kast. Bueno, tú sabes que yo le dije a Fernando Bauz en una entrevista 6 meses antes del referéndum este último que tuvimos constitucional, que era imposible que se aprobara, se iba a rechazar, así fue. Y afirmé también, no sé si hay en otra parte, que José Antonio Kast estaba cometiendo un error de principiante, por querer sacar la constitución esta que no iba a ser aprobada. Yo creo que está pagando el costo de eso. Está pagando el costo de haber apoyado un proyecto que fracasó. Y con eso se suicidó políticamente, al menos como candidato presidencial. Porque yo creo que el Partido Republicano todavía tiene musculatura, es un partido grande, no le va a ir mal en las elecciones que vienen en octubre, digo, las de alcalde y todo esto, y probablemente le va a ir bien en la parlamentaria. Y yo espero que le vaya bien. Porque Chile Vamos, salvo honrosas excepciones, no es derecha, es centro-izquierda. Entonces, ¿Cómo? No, pues si Chile Vamos. Pero me está diciendo que Chile Vamos no es de derecha, No, es centro-izquierda. Completamente. Son Chile Vamos. Son socialdemócratas, no son liberales, son socialdemócratas. A ver, mira tú cómo han votado todo prácticamente. Eso sería la derechita cobarde. Es lo que como le dice llaman, Agustín Laje. le llaman la derechita cobarde, sí. Les falta coraje. Yo uso un término menos duro, pero efectivamente les falta coraje y no tienen los principios claros. Pero ellos subieron los impuestos, ellos votaron con Bachelet su reforma tributaria, siempre hay varios dispuestos a negociar con el gobierno pacto fiscal nuevo y otras cosas, endurecieron el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de las convicciones, en Chile Vamos, no existe el principio liberal de el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, los impuestos tienen que ser lo más bajo posible, el gasto estatal tiene que ser lo más bajo y focalizado posible, y por lo tanto nuestro norte es incrementar la libertad de los ciudadanos, entre otras libertades como la de tener un derecho a tener armas, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que ha hecho la derecha es desarmar a la población civil. ¿Ah? La derecha ha sido una gran promotora de la misma idea de Chávez, de Petro y de Correa, de que los ciudadanos decentes no podemos tener armas inscritas para poder defendernos y que tenemos que estar a merced de la delincuencia. Le recomiendo a todos seguir la Asociación Chilena del Rifle, que tiene todos los datos de esto. Y con datos falsos, además. Diciendo que no sé cuánto porcentaje, y era todo falso. Y bueno, ese ha sido también uno de los principales focos del gobierno de Boric, como lo fue de Chávez, como lo fue de Correa, como lo fue de Petro, etc. Desarmarnos para dejarnos completamente expuestos a la delincuencia común y al crimen organizado. ¿No te parece raro? Que sea el mismo guión de Chávez, de Petro y de Correa. En el caso de la centro-derecha es un tema de estupidez, digamos. Es un tema más bien de, es que si lo hace Francia o lo hace Canadá, nosotros también lo hacemos, para poder ir a los viajes internacionales y decir que estamos cumpliendo con estas expectativas de la ONU. Ya, pero en el caso de la izquierda no es eso. Es algo mucho más perverso. Entonces,
Yo los invitaría a reconsiderar. Tengo muchos amigos adentro, los quiero mucho. ¿Ya? Esto no es algo personal, es algo de una crítica política que yo estoy haciendo. Y por supuesto han tenido ahora último posiciones más claras. Por ejemplo, lo de las AFP y todas esas cosas, ahí tampoco se han perdido. Pero en el grueso, por eso digo, son socialdemócratas razonables. No van a querer volver a un sistema de reparto. Pero no creen firmemente en tener que bajar los impuestos, en incrementar las libertades. Axel, fíjate que he estado conversando con distintos políticos de distintos sectores. Y muchos te dicen lo siguiente: queda mucho todavía en la carrera presidencial y hay varios de la derecha que te dicen, yo no sé si Evelyn Matei llega hasta el final. Es posible, hemos tenido casos anteriores como Lavín que se desinfló. Muchas personas piensan que Evelyn Matei va a desinflarse. Yo no lo sé. Sí me interesaría que ella consolide su liderazgo si es que va a ser la candidata en una primaria, no que la declaren reina de la elección presidencial, adeo, porque eso sería una vergüenza. O sea, que vaya a una primaria donde pueda participar Rodolfo Carter, Johannes Kaiser, los que quieran ir a esa primaria, y demuestre que ella en realidad es la líder natural del sector ganando la primaria. Eso es lo que yo espero. Si no lo hace, bueno, va a demostrar una vez más que todas esas críticas que se hacen a la derecha de que de casta y esto y lo otro es verdad. Algunos dicen en Republicanos que el verdugo de José Antonio Kast podría ser tu hermano. ¿En qué sentido? ¿De sacarle votos a su partido? Sí. Bueno, lo que pasa es que José Antonio se movió desde la posición de derecha, abandonando un flanco cuando endosó esta constitución nueva, que a mi juicio era más razonable de lo que decían muchas personas que iban de derecha que votaban rechazo, pero no lo suficientemente razonable como para que yo la aprobara, ¿no? Pero al hacer eso dejó un forado hacia la derecha. Entonces, claro, lo va a aprovechar el Partido Nacional Libertario de mi hermano sin ninguna duda. Yo creo que va a crecer mucho ese partido. Va a depender también de lo que haga Republicanos a futuro. Y espero que entre ambos puedan entenderse y llegar a acuerdos el día de mañana para votar en bloque y todas esas cosas. Pero esto es futurología política, vamos a ver qué ocurre. Yo no creo que sea el verdugo en el sentido de lo presidencial, porque yo creo que José Antonio hoy día no tiene demasiadas opciones, tampoco se puede descartar, pero demasiadas opciones presidenciales. Y tampoco creo que sea como su prioridad. Yo creo que la prioridad de él es el partido y la parlamentaria, incluso más que la presidencial. Axel, ha sido un tremendo agrado de conversar contigo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, ahora me está gustando este formato. Ahora estamos pasando Está bien. bueno, sí, está bueno este bueno. formato. No, Euge anda bien. Oye, habló José Antonio Kast. ¿En serio? Habló José Antonio Kast y dijo, miren lo que dijo, José Antonio Kast y proyecto de constitución con indicaciones, yo invitaría en principio a aprobar. Ya, ¿qué cosa decís, Giovanni? Nos quedan 30 segundos de programa, yo quiero decir un par de cositas. No, si queda más, queda un poco más, Giovanni, sí. Bueno. Pero no se me alargue tampoco. No, muy breve. Yo, si bien José Antonio Kast hace un matiz, porque dice con indicaciones, yo en esta oportunidad y teniendo mucha cercanía ideológica con el Partido Republicano, a pesar de que yo soy de la UDI, yo discrepo de José Antonio Kast. Yo creo que el texto constitucional que hoy día se está ofreciendo el Comité de Expertos, a pesar del esfuerzo que está haciendo el Partido Republicano, es insuficiente para garantizar el desarrollo del país. Yo en este minuto votaría en contra. Fíjese, y estoy abierto a lo que pueda hacer el Consejo. Fíjese, Giovanni Calderón, que la gente del chat está vuelta loca en estos momentos. Déjame, todos los días entra a votar en contra de diciembre, votar en contra de diciembre, votar en contra de diciembre. Y ahora José Antonio dice... Y las encuestas lo dicen además. Yo votaría en principio a aprobar. Y tienes, parece, una encuesta, ¿no? De Sí. Estudio Público de hoy. A ver, póngame, por favor. Ahí está. Confianza en el proceso constituyente. ¿Usted está de apruebo o desaprueba la forma en la cual se está llevando un nuevo proceso constituyente? El desaprueba baja, porque partió en 66, bajó a 56, y aprueba 36 a 43. La forma en que se Parece está que hay llevando- más confianza, Pepe Toro, en esto. ¿De quién es la encuesta? Estudio Público. ¿Qué le parece, Camila, esta encuesta? Bueno, la verdad, yo he sido bien opositora al proceso constitucional por la forma en la que se ha ¿Usted desarrollado. ha llamado a votar Sí, en, o sea, en yo voté nulo en casi? contra de todo el proceso de la elección de expertos. Usted está por como Giovanni.
Quizá. Tenemos que conversar, ¿eh? No, la verdad es que yo creo que la forma en la que surge este proceso le da una característica de poca legitimidad, precisamente porque existe una votación antes que se desconoce, el acuerdo entre partidos, la falta... Bueno, ahí las críticas pueden quedar para después, pero yo creo que esta encuesta quizás nos está mostrando cómo las discusiones de carácter muy de posiciones extremas o conservadoras que se están desarrollando dentro del proceso constitucional, al parecer están generando adherencia. Es lo que puedo ver solamente de esos números. Yo creo que tiene que ver con que ha tenido menos exposición de lo que tuvo el Consejo anterior y ha sido mucho más serio el trabajo. Yo creo que nada más que eso, porque la pregunta más tiene que ver con la forma en que se está llevando. No con la intención. No hemos visto a nadie, Giovanni. No hemos visto a nadie, exactamente. Eso puede ser hasta preocupante. 30 segundos, por favor. Yo solo quiero felicitar a los diputados de la UDI que han llevado adelante todo tipo de acciones para revelar este caso Fundaciones en la Contraloría de la República, en tribunales presentando querella, en el Consejo Oficial del Estado, hoy día Renovación Nacional con una querella, y quiero adherirme a su petición de renuncia. Hoy día la bancada de diputados de la UDI ha pedido al ministro Jackson, al ministro Montes y a la delegada presidencial del Biobío, Dressner, que por favor renuncien. Y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a la Teresita Santa Cruz y a Carlos Oyarzún, abogados que han quedado a cargo de la investigación, y a Carlos Pechero y su academia de karate en Vallenar, que me pidió que lo salude. Felicitaría más la labor periodística. Academia de karate. A ver, Felicitaría más la labor periodística, sobre todo de muchos periodistas que es difícil de Programas todos, sin pero filtro, por que- favor, Tomás, dígalo. ¿Cómo este programa sin Dígalo. filtro? Copihue de oro. Copihue de oro. Conocido Copihue de oro. Muy cortito. Yo respecto a lo que pusiste ahí de la noticia de José Antonio, quería recordarle a José Antonio que revisara la ley 21.533 y todos sus consejeros ¿cómo se llama el partido? Republicano, perdón, pero para que no se me enoje. ¿Usted no es republicano? ¿Ya? No, yo soy republicano. Y el artículo 154, cuando hablan de las bases institucionales, no olvide que dice contendrá a lo menos. A lo menos significa que ustedes pueden trabajar en que sea a lo más. Y a toda la gente que es republicana, no procrastinen. Háganlo ahora. Ya. No procrastinen. Me quedan pocos segundos. yo solamente- Mervi, pero es muy que breve, porque súper quiero breve. Marcelo que no Yo viene nunca. esto primera no que lo viene. hago nunca, pero me lo han pedido tantas ¿Qué? veces y Saludo que a quiero quién. saludar a Hugo Maki y a Arica, que está celebrando su mes de aniversario. Así que yo sé que me lo pedías todos los días, pero ahí está. Saludos Marcelo a Arica Brunet. y a la Tepa para que sea la próxima Marcelo alcaldesa. No, yo quiero aprovechando que mencionábamos a José Antonio Cast, que fue candidato presidencial, que tuvo una votación importante, yo quisiera apelar a su liderazgo para pedirle algo. José Antonio, a ver, ha habido desde el martes hasta la fecha una campaña de desprestigio en contra de los partidos chilenos, tratando de pegarnos como bomba en fiesta, porque supuestamente estamos en un acuerdo, por tratar de llegar al acuerdo con el gobierno, para tratar de acallar todas estas críticas que se están haciendo en el caso de Fundaciones. Por favor, José Antonio, usa tu liderazgo y desmiente a aquellos que han efectivamente tratado de plantear esto. Por ejemplo, Gonzalo de la Carrera, y en forma escandalosa. Por ejemplo, Teresa Marino ha hecho en forma escandalosa. Yo pediría, por favor, que uses tu liderazgo para esto. Póngame, por favor, en la graph del wall, Euge. Es un video, las declaraciones del presidente de la República a días de la conmemoración del 11 de septiembre, donde llega a encrispar mucho más el ambiente, a polarizarlo mucho más. Póngame, por favor, el video. Guillermo Tellier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Y me parece que ahí hay diferencias que son humanas, incalculables. Esas fueron las declaraciones del presidente ayer. Y miren quién habló hoy sobre las palabras del presidente de la República. Le metió tuit también. Póngalas, por favor. Ahí está, video, córralo. Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde. Él es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán, usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. La misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado, sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán. Y así lo ha repetido en distintas ocasiones. Por eso yo solamente puse ayer un tuit con la palabra cobarde. Ahí están declaraciones de José Antonio Cast. El presidente apagó esto con benzina, Pepa. Sí.
Mira, yo estaba en el Congreso cuando el presidente fue y después la excusa de que se puso la polera con los ojos de Jaime Guzmán era que en realidad nunca la había visto. Y por eso dije que el presidente no sabemos quién es, porque dice una cosa y hace otra, y vuelve a cometer este error. Es una cobardía, es una canallada lo que ha ocurrido ayer. Pero yo quería ir al fondo. ¿O lo hace, o él? No sé, porque alguien planteó que no había escogido bien las palabras. Yo creo que están muy bien escogidas, y por eso el problema es tan de fondo, porque ya ha cometido este error, esta falta de humanidad, o sea, además él con su propia historia, cómo se expone a una situación así, me parece además poco inteligente. Y, ojo, guaripola de la división, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea José Antonio. Yo sé que están un poco colorados hoy día y está bien que hagamos esa reflexión, pero el tema de fondo es mucho más grave. ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Cómo seguimos adelante? Porque está gobernando, el gobierno nos acaba hoy día. ¿Cómo llegamos, Gonzalo, a algún acuerdo en alguna materia si no sabemos qué piensa? Euge, el presidente ha metido algún tuit pidiendo disculpas, ¿no? Avísame, ya. Pancho Rego, ¿usted quería decir algo? Sí, es que a ver, yo creo que esto no es un error, Pepa. Yo acá veo una decisión política del presidente que es bastante marcada en torno a la conmemoración de los 50 años. Son decisiones que él toma de forma bastante meditada. Se nota mucho porque es constante en ese tipo de alocuciones. Entonces, acá lo que él dice es: ¿a quién le hablo yo como presidente? ¿Para quién gobierno yo como presidente? ¿Gobierno para todos los chilenos? ¿O le quiero hablar a mi 28%, que es el que me está sustentando, pensando eventualmente, como decía La Paz Suárez, que hay que consolidar ese 28% para posicionar a una figura presidencial de cara al mundo más de la izquierda? Carolina Toá sería en este momento. Pero su decisión es meditada. Entonces, yo lo que esperaría de un político, como lo hemos hecho varios en este panel, es que el presidente pidiera disculpas. Y yo creo que eso lo engrandecería. Un presidente que dijera: ¿saben qué? Me equivoqué. Pero si lo ha hecho. Y les pido disculpas. Lo ha hecho en otros casos, como Pero el no caso lo va de a Jaime hacer. Guzmán. Lo ha hecho antes. En este yo creo que no lo va a hacer. Sí está eligiendo sus palabras, está eligiendo su camino. ¿Sí? Pero él Eso está, es más grave aún. eligiendo dividir y polarizar más el país. Y está hablando a su grupo de gente. Como decisión política. No, o sea, sí, está gobernando para el 27%. Absolutamente, y eso es un error profundo. Yo pensé en algún minuto, desde la diferencia, por lo que me tocó ver en el Congreso, cuando fue capaz de salirse, por ejemplo, en la Comisión de Infancia y estar en contra de su conglomerado, yo tenía una mínima esperanza de que fuera capaz también de gobernar para todos. Tenía una oportunidad histórica, es una nueva generación, y lo han hecho pésimo en todo. Y este acto de intolerancia, de desfachatez, además de hablar así del dolor de las personas, y ojalá espero que le pida perdón a la familia, me sigue preocupando igual si pide perdón, porque el daño ya está hecho. Rodrigo, y después contigo, Darío. Yo, si bien coincidí sobre todo con Pancho Rego respecto a la crítica que le hace el presidente, y la sostengo y la mantengo, en tanto ser presidente de la República de todos los chilenos, también permítame prestarle ropa a mi presidente. Aquí la responsabilidad de lograr un consenso y acuerdo armónico que permita mirar el futuro con esperanza es de ambos sectores. Está claro. Y el sector de la derecha aún mantiene deudas pendientes respecto a establecer un mínimo común denominador que permita desde ese punto hacia arriba construir. Y me parece que las palabras del presidente revelan la impotencia de muchas familias de las víctimas de la dictadura. Entre el año 73 y el 90, y yo no elegí esporádicamente lo que Eso dije es lo que dijo el introductoriamente. ministro Cordero, ¿no? Lo que dije introductoriamente. El Estado aniquiló a más de 2.000 personas en Chile. Las aniquiló. No fue una violación de derechos humanos de la Araucanía de un grupo, fue el Estado que genera una disonancia cognitiva. El Estado se supone que debe ser protector. Para eso entregamos a las policías y a las Fuerzas Armadas el legítimo derecho en virtud del contrato social de que ocupen la fuerza legítima. Cuando ese Estado se vuelve contra los ciudadanos, la disonancia cognitiva que se genera es brutal. Y el daño que se ocasiona en la emoción de miles de familias en Chile es gigante. Y el Estado entró con una lista a casas y lugares de trabajo e interceptó personas sin una orden judicial para encerrarlas, para torturarlas, para detenerlas y para matarlas. En consecuencia, aquilatemos lo que pasó del 73, del 12 de septiembre del 73 en adelante. Todo lo que haya sido anterior a eso es objeto de debate y se los concedo, podemos llegar a las causas. Pero lo que ocurrió después de eso, y con esto termino, lo que ocurrió después de eso son actos inhumanos que deberíamos todos poner un dique de contención y decir, eso no. Y lamentablemente desde la derecha algunos, no todos, pero algunos siguen insistiendo, que
es algo como una consecuencia de haber tenido una dictadura que nos mejoró. Voy al tiro con usted mucho. Habló José Antonio Kast y nos vamos a meter en el proceso constituyente. Déjemelo puesto en la graf, porfa, déjemelo puesto en la graf, pero antes saludo a mis auspiciadores. Ahí está, chucha, pero se ve pésimo. Pero se ve pésimo, hermano. Hermano. Es que estoy... Tiene podrido este weón. Ya. Las enmiendas republicanas le hacen sentido a la mayoría de los chilenos. ¿Por qué algunos sectores se niegan a debatir y discutir estas propuestas? Muéstremelas, por favor. Póngale, hágale ahí el fine tuning. Póngale. A ver. Ahí está. Niveles de acuerdo con reformas políticas en relación al anteproyecto de nueva constitución. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que reducir el número de diputados de 155 a 132? 90% de acuerdo. Reducir el número de senadores de 50 a 48, 80... Ah, pero poco, 2, no es nada. Ya, listo, después. El presidente durará en el cargo 4 años y no podrá ser reelegido inmediatamente, igual que ahora, 75, ya. El Congreso Nacional se compone de 2 ramas, Cámara de Diputados y Senado, sí, eso como ahora. Aumentar la edad requerida para postular el cargo de presidente de 35 a 40, por favor, a 40, sí. Solo los partidos políticos que alcancen al menos 5% de los votos tendrán derecho a ser representación. Estoy de acuerdo, 54, está bien. Permitir el derecho a voto voluntario desde los 16 años, 64 en desacuerdo, 35 de acuerdo. Ya. ¿Tiene más? Ya, saca un poquito más, bajo con Reti. Ya, a ver. ¿Qué más tiene? Cada persona... Tenía acá la de las contribuciones, ¿o no? Ahí está. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse y la institución que llegará a la cobertura, sea estatal o privada, libre elección, 89. Cada persona puede elegir la institución que administre los ahorros previsionales, ¿cierto? Cotizaciones, 86. O sea, libre elección, privado o público. Los fondos de pensiones ahorrados no podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado. 79 a favor, no podrán. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, 75 a favor. Las viviendas que sean la residencia principal la principal esté exenta para contribuciones. Vamos con todo con esa, vamos con todo. La principal vivienda debe estar exenta para contribuciones. ¿Dónde firmo? ¿Dónde pongo a favor? Gonzalo, ya. nosotros tenemos la Araucanía. Que no sean considerados como chilenos los hijos de inmigrantes que se encuentren en situación irregular, 46% de acuerdo, 52% en desacuerdo. Ya, déjame bajar con Rodri y después voy contigo, Carlos. Respecto a este tema podemos hacer un simposio, pero lo primero, invitar a debatir a José Antonio Kast sobre la libertad. Yo lo dije en un tuit y de hecho Gastón me llamó y le hubiera encantado tener a Axel Kaiser al frente. Es muy importante para comprender el dilema de la disputa del concepto de libertad, poder tener debate a ese respecto. La libertad es un concepto en disputa. La libertad no es lo que la derecha nos ha dicho. Hay un complemento de qué significa la libertad, que es la capacidad de poder ejercer esa libertad, tener libertad real. Que no dependa del bolsillo de la gente, tener una salud que le permita morir o no, o tener una educación que le permita competir o no. La centroizquierda entiende que la libertad es lo anterior, es libertad negativa en tanto el Estado no se interfiera, y libertad positiva, poder ejercer esa libertad. Por lo tanto, José Antonio Kast, ojalá, o Axel Kaiser, ojalá esté Rodrigo. La pregunta cómo se hace es muy importante. La pregunta cómo se hace es muy importante. Dice que la pregunta es media mañosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si le preguntamos respecto al tema de la reducción de los diputados, le preguntamos a una persona de Maipú, ¿usted estaría de acuerdo con que su voto valga 9 veces respecto del de Coyhaique? Le aseguro que va a decir que no. El efecto de la disminución de los diputados en el número que se está señalando, por ejemplo, la comuna de Maipú valdría 9 veces menos que la de Coyhaique. Entonces, es muy importante. Dígale a Iskinson que la haga lo para otro, otra. Lo otro respecto de la libertad de elección. La libertad de elección, usted que nos está mirando en la casa, es la posibilidad de pagar. Cuando la derecha le abre de libertad de elección, lo que en realidad significa es la posibilidad de pagar. En un país donde el 80% gana 800.000 pesos o menos y un plan de ISAPRE vale desde 200.000 pesos hacia arriba, ¿van a poder elegir la ISAPRE las personas? La respuesta evidente es que no. Por lo tanto, por eso es tan importante el debate de las ideas. Y por eso es tan importante que aquí al frente, y me inviten ese día, esté o Axel Kaiser o José Antonio Kast. Macabrao. A ver, el liberal igualitario. oye, yo me quedé en una parte cuando Valeria me emplazaba. Y yo creo que si vamos a hablar de historia, tenemos que hablar de historia, pero hablar en serio. Entonces, lo primero
es contarle que en 1967 el Congreso del Partido Socialista dice lo Pero siguiente. Maquita, me La quedan pocos violencia, minutos, pero no me importa, haga- no me pero haga lo la necesito. enciclopedia ahora. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder. Solo destruyendo el aparato democrático, militar del Estado puede consolidarse la revolución socialista. 3 años después, Allende es presidente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa declaración, Valeria? Porque también vemos que este gobierno, de cierta manera, llegó a esto. Y ahora con la enmienda, me voy a la enmienda porque que contaste. Muchachos, estoy hablando de enmienda, Así que- estoy hablando de una cosa y me la tiran para el otro lado. Pero A ver. tenía que responder a lo que me habían dicho y Ya, yo está ya bien, ya, respondí. pero vamos Pero con el la tema, enmienda republicana está claro que a pesar de que intenten sanatizar todas estas cosas, como diciendo hoy, satanizar, perdón, la enmienda republicana y que nada, como decía Pepe, está en el anteproyecto. Bueno, el anteproyecto no está escrito en Sí, que piedra. la pregunta Para está eso mala, fueron electos los consejeros constitucionales, para presentar enmiendas al anteproyecto. Sí, no, Por lo lo que pasa- tanto, es totalmente válido. Yo y está solo claro, lo que digo es que en la está claro, pregunta Pepe, debía ser Está claro. con respecto a las enmiendas republicanas, no al anteproyecto de la Constitución. ahí está, Porque lo que sí, nada de pero eso está en el Gonzalo, ¿puedo anteproyecto. terminar? Ya, pero muchachos, que termine la maca, va a terminar la maca a explicar, después entra Marcelo Díaz y vamos desmenuzando si las preguntas están bien hechas, no están bien hechas y tengo que solo ahora mis auspiciadores también. Lo que demuestran esta enmienda y obviamente lo que está mostrando CADEM es que las enmiendas de los republicanos que están ahí sintonizan con las personas y con lo que quieren, que es mayor libertad, fortalecimiento de la sociedad civil, algo que sabemos que a la izquierda no le gusta porque ellos quieren más Estado en la vida de las personas. Yo creo que no es una enmienda de los republicanos Chile Soberanía Estado Social Democrático de Derecho. De hecho, han intentado modificarlo. Yo espero que así como así quedó redactado, de hecho. No, así está redactado. Así está redactado. Y los republicanos. Pero cuando puedes ver la asumieron enmienda de el los Consejo, republicanos, intentaron porque eso está en los modificarlo. bordes. Pero déjame terminar. Entonces, esta no es una enmienda republicana. Los republicanos no han querido y ojalá que, así como José Antonio cita esta encuesta, se den cuenta que el 75% de los chilenos, según CAEM, sí quiere que Chile se organice como Estado Social y Democrático de Derecho. Respecto al tema de la disminución de los parlamentarios, además de lo que dice Rodrigo, solo un dato. Aquí el que hace el sistema electoral lo que busca es su beneficio propio. Pasó con la dictadura. Plebiscito del 88, rediseño el mapa electoral para asegurar el 1/3, la minoría de bloqueo que tuvo la derecha durante 20 años en el Congreso hasta que se hizo la reforma del 2005. Porque la suma de ese binominal, que sobre representaba a la minoría, subrepresentaba a la mayoría, más los superquórum de esta constitución que nos rige, permitía que la derecha, insisto, pesara lo mismo, déjame terminar, Eduardo, pesara lo mismo que la mayoría, a pesar de tener el 1/3. Entonces, el sistema electoral, ya lo han dicho parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, es argumento de los republicanos lo que perjudica es a ellos. Entonces, a mí, más que el número de miembros que integren cada una de las cámaras, creo que lo relevante es el sistema electoral, para evitar distorsiones excesivas, arbitrarias. Siempre se produce alguna distorsión. Hay un número de gente que en términos proporcional representa más o menos en términos de escaño. Pero una distorsión tan aberrante como la que teníamos cuando éramos 120, subrepresenta de manera muy dramática a millones de chilenas y chilenos. Eso no debe ocurrir. Muchachos, necesito una mención y voy contigo, Eduardo. Pasita, dame la mención, por favor. Hay bomba política, hay declaraciones. Parece que es una de las frases del día. Patearon el tablero. A ver, póngamela a la espalda, por favor, en el wall. Ahí, ¡ay! Atento, Agustín. José Antonio Kast no descarta llamar a votar en contra de la nueva Constitución. Vamos a sentar a Kast, Hugo Gutiérrez, a la abuela. El líder de Republicano advirtió que no tendría ningún problema en llamar a rechazar el texto constitucional de no aprobarse las enmiendas que impulsan de su partido. ¿Se está poniendo el parche en telería? ¿No? Mira, las fotos son intelectuales atrás, mira, A ver, Kaiser, Silva. Déjeme la foto frisada atrás. Porque... innecesario. Vamos a mencionar, por favor. Ahora la mantención. A ver, ¿qué más tiene? ¿Otra cosa? Javier Ascargorta. A ver... Yo quiero dejarles solamente la inquietud de que es tiempo, es momento de empezar a pensar en los escenarios que probablemente podamos tener a partir de este momento en adelante. Ya es momento de pensar en los escenarios. Por ejemplo, uno de ellos, Partido Comunista y Frente Amplio
probablemente van a llamar a rechazar. ¿Usted qué va a hacer? Piénselo bien. Es momento de empezar a pensar en los escenarios. Euge, debiéramos de traer a esa persona a Sin Filtro. Anda bien cuando dice, ¿y usted qué va a hacer? No, le mete. Ya. ¿Qué dice José Antonio Caz? A ver, póngalo a ver de nuevo. Ahí está. José Antonio Caz no descarta llamar a votar en contra de la nueva Constitución. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Karim Bianchi, Guille, y voy a dejar a Agustín para después, para que se prepare bien. Para que lo piense. Karim, a ver. Sí, mira, tú hablas de Ascargorta, que se parece, pero Ascargorta tenía una frase cuando se fue de la selección, decía, muerto el perro, muere la rabia. Claro. Y eso es lo que pensó cuando se levantaron las movilizaciones, que pensó Piñera que haciendo una nueva constitución se acababa el tema. Yo creo que ni con esta ni con la otra se acaban los puntos que eran claves por las cuales se levantó la gente, que era una nueva constitución, que era mayor equidad, mayor justicia en temas de pensiones, en temas de educación, en temas de salud, en temas de vivienda. Esos son los puntos principales. Esos no se arreglan ni con la que había ni con la que podría haber. Entonces, para mí se mantiene, ¿no es cierto?, esa necesidad, y esa es la que tenemos que seguir nosotros peleando en el Congreso, ya no por un tema constitucional, sino que un tema de leyes. Y pareciera muy difícil. Pero si algo yo le voy a decir, y creo que el principal militante de Republicanos hoy en día es Gabriel Boric. Él hizo que Republicanos se levantara. Él, cuando se sienta con la UDI, con el Partido Socialista a través del cabecilla que era Elizalde, levantan un proceso que nadie quería, que estaba absolutamente a destiempo, un proceso que nadie pidió, que nadie quiso. Hicieron esta cosa que ya en sí misma tenía tantos cerrojos que yo podría decir, mire, hasta yo mismo me opongo porque hoy día no va a haber ningún cambio. O sea, la gente puede tener por seguro ni que con la que había, que iba a desmoronar la institucionalidad, ni con la que hoy día se presenta, el país va a mejorar en las líneas que quería. Entonces, hoy día si alguien levanta Republicanos de manera absolutamente amateur, fue el mismo gobierno. Ellos le dieron esto, y este es el plan de José Antonio Caz, de que esto se rechace. Si ellos se metieron ahí por afuera. Ellos no son parte de la comisión de expertos. No estaban dentro de nada. Entraron como outsider para matar el proceso. Y eso es lo que estamos viendo. Pero no se preocupen porque no va a pasar nada. Carlos muchachos, espérenme un segundito. Yo quería ir con el Guille, pero yo creo que tiene que Agustín. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con lo que dijo Karim, porque él dice primero, muerto el perro pasa la rabia, Piñera pensaba que una nueva constitución se iba a acabar la rabia. No, perdóname. Esa fue la pomada que vendió la izquierda. Hubo gente en la calle que salió a romperlo todo y que dijo la izquierda, esto es la gente demandando una nueva constitución. Dales una nueva constitución y se va a pasar la rabia. O sea, la chiva, porque es una chiva, tú tienes razón en eso, la chiva no es de Piñera. La chiva es de la izquierda. La chiva es de la izquierda. Lo segundo, tú dices que el Partido Republicano no quiso participar de esto. Te recuerdo que en el comité de expertos, al contrario de lo que acabas de decir, hay un representante republicano que además ha tenido una participación muy relevante, porque dentro de los constitucionales expertos de derecha, él asumió absolutamente el liderazgo, más que cualquiera de la UDI o Renovación Nacional. Nobleza obliga, eso es así. Sí, porque hace rato le están ganando los republicanos. No se haya producido la elección todavía. Si esto es simplemente por un tema de la capacidad que tiene Carlos Frontaura, ex decano en la Facultad de Derecho de la Católica y una serie de otras cosas. Ex integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pero más allá de eso, yo simplemente quiero decir una cosa. A mí me parece razonable, lo más razonable del mundo, que antes de conocer el texto, todos estemos abiertos a aprobar o a rechazar. De hecho, la condición que pone aquí José Antonio Caz, el líder republicano, es que depende de las enmiendas. Esa es la bajada. Me parece que es lo razonable. Pero Paul Sfeir, que estaba ahí, dice algo que es muy cierto. ¿Sí? ¿Para qué nos pisamos la capa entre superhéroes? Paul Sfeir dice, acá los que aparentemente se van a bajar primero, porque no les gusta esta constitución, son los comunistas y el Frente Amplio. Y créeme, Gonzalo, estoy dispuesto a apostar mi participación en este programa y no venir más si es que vemos a José Antonio Caz en el mismo lugar que los comunistas. José Antonio Caz y la UDI y probablemente Renovación Nacional nunca vamos a estar en esto en la misma medida que el Partido Comunista. Y como el Partido Comunista se va a bajar del proceso, esa es mi apuesta, y el Frente Amplio se va a bajar del proceso, porque esta no es la constitución refundacional, con plurinacionalidad y todo lo que ellos quieren, por eso se van a bajar al final. Ellos van a estar en el rechazo y nosotros vamos a estar a favor. Y ahí vamos a ver
¿Qué es lo que ocurre? Podemos perder o podemos ganar, pero yo creo que así va a ser la configuración. Gonzalo, pero ya hemos estado juntos, firmamos el acuerdo para que esto pasara, ¿no? No, sí, en el Congreso, No, digo, todos los días votamos proyectos unánimes. sí, pero Guillermo, mire, yo estoy hablando de a ver, definiciones políticas de esta envergadura. Pero lo irónico de todo esto es que si gana el rechazo, la constitución de Pinochet, como dicen aquí al frente, va a ser la constitución más legitimada en la historia del mundo. A ver, Guillermo Ramírez, dame alguna cámara, teniente. Usted está diciendo que usted pone su cargo acá, que no viene más. No vengo más. Usted está diciendo que no viene más, así filtro, si que José Antonio Kast no termina llamando a probar. Usted dice que es imposible que José Antonio Kast se alinee con los comunistas. Eso sí. Que voten juntos. Los comunistas ya están llamando a rechazar. Por eso yo creo que aquí vamos a estar llamando a votar a favor. ¿Cómo? Comunistas suspendidos. No, tiraron la piedra, perdón, dijeron algo y después retrocedieron. El Partido Comunista retrocedió. ¿Cómo era, Eric? O sea, hasta donde yo sé, el órgano principal del Partido Comunista es el Comité Central. Bueno. Sí, y no hemos tomado ninguna decisión. ¿Yugo Gutiérrez? Gutiérrez. ¿Habla a título personal? ¿Habla a título personal? ¿Cómo? ¿Compañero? El Comité Central del Partido Comunista no ha tomado una decisión respecto de lo que va a ocurrir en el plebiscito de salida. Ninguna. Están esperando el texto para leerlo. Evidente. Ahora, es evidente que esta es una constitución que el problema que tiene el Partido Republicano es que no sabe qué hacer con la mayoría. Y cuando no dialoga, porque, ojo, Kast dijo primero que había que llamar a votar y aprobar. Como no ha conseguido acuerdos para demostrar que puede gobernar, ahora está pensando en rechazar. ¿Ustedes se imaginan, les pregunto, a esta gente gobernando el país? Está pensando en rechazar. A Gloria Nevillán, esa mujer miserable de embajadora o de ministra. O sea, no. Nevillán es una persona miserable y lo digo con todas sus palabras, es una canalla. Lo que hizo ayer, es que no me quiero ir de la pauta, pero lo que Gloria Nevillán hizo ayer, decir, abro comillas, que era un mito urbano, la violencia sexual que sufrieron cientos de mujeres en el centro de detención, por ejemplo, Venda Sexy, los miles y cientos de casos registrados en los informes Valech, no tiene otra palabra que decir que es una miserable. Lo que hizo ayer es un acto repugnante. Miren, ni siquiera estoy discutiendo la legítima votación en contra o abstención, no tengo idea cómo votaron ustedes, pero de ahí a decir que esto es un mito urbano, de verdad que la diputada Nevillán no tiene otro calificativo, es una miserable. Diputado Romero. No, se te acumularon temas. No, mira, respecto a lo último yo no me pienso pronunciar porque no era parte de la pregunta. Ahora, respecto... No, si no se trata de eso. Sí. Usted sabe que nosotros lo que hemos opinado toda la vida y obviamente que condenamos la violación. ¿Urbano? No, para nada. Para nada. Muy bien. No. O sea, ojalá que y esto nunca más se tiene que repetir en el suelo chileno y es el compromiso del Partido Republicano, que nunca más se vuelva a repetir una cosa tan atroz en el suelo chileno. Yo no había nacido, no puedo hacerme responsable de eso, de lo que yo no puedo hacer. Ahora, respecto a este punto, yo comparto la verdad de muchas de las cosas que se han dicho acá, en el sentido que nosotros, desde que llegamos al Consejo Constitucional, en un proceso que nosotros evidentemente no queríamos, pensamos incluso que se podría haber hecho desde el Congreso Nacional, donde somos minoría, pero el pueblo de Chile nos dio la mayoría, les guste o no les guste a los comunistas, nos dio la mayoría. ¿Ya? Muchos, los pasamos, los arrasamos. Hay partidos que desaparecieron después de lo que hicimos los republicanos. Pero tenemos una obligación de entregarle una propuesta al país. Y evidentemente que esa propuesta no le gusta al comunismo. En este momento, lo único que le conviene seguir alargando este proceso, ya lo han dicho, es a los comunistas, no a nosotros. Nosotros lo que queremos es seguir honrando el compromiso que asumimos con Chile. Y evidentemente que hemos hecho lo que corresponde, presentar enmiendas y que se discutan democráticamente. El problema es que al comunismo no le gusta cuando es minoría. No, si lo que no nos gusta, no le gusta es que nos dejan sin sin trabajo decente. No les gusta, con 146 violadores de derechos humanos. Entonces, fuera de la cárcel. Pero cuando eran mayoría, pasaron por encima de todo el mundo. Eso y presentaron al país. ¿Qué le presentaron al país? Un mamarracho que Chile rechazó tajantemente. Diputado Romero, pero sobre la declaración de José Antonio Kast. Sobre la declaración de José Antonio Kast, nosotros lo que queremos decir es lo siguiente: vamos a trabajar en entregarle al país una propuesta constitucional que cierre definitivamente este tema y le dé estabilidad al país. Y evidentemente que nosotros vamos a estar... diputado, sobre esta declaración... Sobre esta declaración, Kast no descarte llamar a votar en contra. O sea, pero si está sujeto a aprobarse la enmienda republicana, una constitución
que tenga Como un está foco en la sujeto, si siempre y seguridad, cuando estén de un foco en la acuerdo con seguridad, a pesar de que el Partido Comunista haya tratado de llevar a la Corte Suprema y le hayan rechazado las cosas, nosotros todavía seguimos manteniendo la esperanza de entregarle una constitución buena a Chile. Y dejar libre a Miguel Kasnov. Aguánteme un segundito. Quiero la mirada. Ustedes están buscando los a través de únicos una que han enmienda dejado libre dejar gente, libre los únicos que a la indultan mitad a de los delincuentes presos son sobre en este 75 gobierno, años, es este gobierno, la mayoría de acuérdese. ellos violadores de derechos humanos. Acuérdese que los Miguel delincuentes Kasnov, de este gobierno por si usted están no ahí sabe, fuera. acumula 1000 años de cárcel producto de condenas relacionadas con violación de derechos humanos. A ese señor, usted lo quiere dejar libre. Y su líder espiritual ustedes también. dejan libre de delincuentes, nosotros a no. ver, ya, pero un segundito, ya van a hablar todos, de verdad, estoy con tiempo, pero me gustaría escuchar a Javier Pérez sobre esta declaración en particular de José Antonio Kast. Por favor, usted échese un poquito para atrás, hágame la mirada como analista político, por favor. Sí, yo... Claro, hable de arriba. De arriba, sí. Pato Navia. Ya. Lo interesante de esta declaración, primero, es que va a decir Evelyn Matei en unas horas más. Y lo segundo, Kast y el Partido Republicano, para ellos esto es un costo. Para ellos esta cuestión y este entrampe es un costo absoluto. Y Kast, ¿Qué cuestión? ¿Qué entrampe? todo lo que tiene que ver con este proceso constitucional. Es un costo absoluto. Y por lo tanto, Kast ya empezó a mirar y se está dando cuenta que ya tanto su partido, pero él también como figura, está pagando un costo. Y por lo tanto, José Antonio, en su habilidad infinita, está empezando a asumirlo de a poquito. Está empezando a asumirlo de a poquito y está tirando declaraciones porque básicamente tiene que fortalecer su base electoral, ¿no? La base electoral buena, robusta que obtuvo en la última elección de consejeros y por lo tanto, declaraciones como esta mantienen esa incertidumbre, porque digamos las cosas como son, estimado Agustín también, el Partido Republicano en gran parte hizo su campaña en algún momento diciendo que no había que haber una nueva constitución, que este era un arreglo entre los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y con esto termino, creo que José Antonio sabe que están pagando un costo alto, que esta situación básicamente le puede terminar generando un daño al Partido Republicano y a mí me interesa ver qué va a declarar Evelyn Matei. Haciendo un poquito, te voy a tiro contigo, Agustín. ¿Qué debiese de decir Evelyn Matei? Porque, a ver... Evelyn Matei va a tener que jugársela por aprobar este proceso y por decir que este proceso tiene que salir y tiene que sacar el a ver. Usted me está diciendo, a ver, aguántame un poquito. Teniente, ¿tenía otra música? Usted está diciendo... Usted está diciendo que Kast está diciendo que está dispuesto o no descarta llamar a votar en contra. Y Evelyn Matei debiese aparecer en una hora más o mañana o de aquí a unos días decir que hay que aprobar esto. Lógico que sí, pues sí. Evelyn Matei hoy día lo único que tiene que hacer desde lo político electoral es marcar sus diferencias con Kast y profundizar sus diferencias con José Antonio Kast. Si hoy día en este proceso ella tiene que diferenciarse, ya llegará el momento cuando haya primera vuelta o segunda vuelta en donde busquemos los mínimos comunes y tratemos de unirnos. Pero hoy día el proceso es de diferenciación entre uno y otro. Agustín, pero muy breve me paso para acá. Lo que pasa es que Javier me interpela un poquito en respecto de lo que hacemos lo que hemos hecho los republicanos y si esto es o no es, ¿cómo se llama?, electoralmente rentable o que nos pueda tener costos políticos. Un costo político. Mire, Javier, si usted ve las votaciones del Partido Republicano, hemos asumido muchos costos políticos y eso no nos ha afectado porque sabe que somos súper coherentes en lo que hemos hecho siempre. Hemos votado muchas cosas en contra. De hecho, también hemos votado incluso algunas cosas con gente de gobierno porque somos coherentes en una línea. El tema del 10% en contra. El tema del reajuste de los funcionarios públicos en contra. Pero Agustín, yo no estoy hablando lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es y no interpeló la coherencia del Partido Republicano. Estoy diciendo que esto es un problema nomás, Agustín, nada más. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo que te quiero decir es lo siguiente, que a nosotros este tema no nos complica asumir costos políticos y lo que el pueblo de Chile decidió mayoritariamente al entregarle al Partido Republicano una tremenda responsabilidad en el Consejo Constitucional es entregarle lo mejor. Y José Antonio Kast aquí lo que señala es eso. Nosotros estamos trabajando, 400 enmiendas hemos presentado, queremos presentarle un proyecto decente. No nos vamos a disfrazar, no vamos a llegar a votarle desde la ducha, no, nosotros vamos a hacer un proceso decente, no el circo que hizo van a dejar libre a los criminales de derechos humanos.
Es que a mí me Gonzalo. impresiona la agenda que se ha llevado dentro del Consejo Constitucional y también los temas que acá mismo han salido. O sea, estamos hablando y poniendo sobre la mesa la exención de contribuciones de la segunda vivienda, la liberación de presos hoy día por violaciones de derechos humanos. ¿Y dónde están las demandas de la gente que salió a manifestarse pidiendo mejor salud, mejor educación, mejores pensiones? No son esos los temas que se están poniendo hoy en día. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil con este tipo de medidas instalarse para la presidencial. Entonces es lamentable, y yo lo dije desde un inicio cuando se empezó a cocinar este proceso constitucional, solo con la mira a la calculadora del beneficio electoral y para nada haciéndonos cargos de temas tremendamente profundos y sentidos para Chile. Y es una lástima que los partidos hayan accedido a firmar este acuerdo, a permitir que se instalara el Partido Republicano y finalmente que esta fuera la agenda de temas en una oportunidad que existía de por fin establecer justicia en temas como las pensiones, como la salud y como la educación. Así que para mí esto no va a ir a ninguna parte, la verdad, y no es sorpresa tampoco las vueltas de chaqueta de José Antonio Kast. Sí, yo creo que acá no solo hubo un ganador, que efectivamente yo le cedo al diputado, fue Republicanos ganador, pero ¿quién fue y no hay que olvidarlo, quién fue el principal ganador de este proceso? Fue el voto nulo. El que estaba en rechazo, porque fue todo invento. Esto es como el tango, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, es lo mismo. Aquí nosotros lo que estamos presenciando es lo más bajo, es lo más miserable. Y es lo que se ha extendido a todo este tema de los 50, lo que están haciendo con estos famosos proyectos de resolución. Que para que la gente sepa, no son proyectos de ley, son manifestaciones de voluntad del Congreso para que se legisle en determinada materia, y lo que han hecho los diputados es llenarnos para dividir al país. Si mientras se divide el país están así. Así está la clase política, porque es la única forma de ganar, polarizando al país. Entonces, nosotros somos privilegiados. Ustedes son privilegiados, nosotros, y no por lo que ganamos solamente, sino que somos privilegiados porque tenemos de una u otra manera la oportunidad de cambiar las cosas que están pasando. Pero mientras siga habiendo políticos que solamente le importe mantener ese nicho para ganar la próxima elección, tanto de un lado o de otro, las cosas no van a cambiar. Entonces, yo lo que creo que acá va a pasar es que acá lo que está haciendo José Antonio Kast es un montaje y no sabe cómo cresta levantar una constitución. No sabe cómo hacerlo porque lo que le importa a él es anteponerse a Matei. Y lo que le importa a Matei es anteponerse ante él, y no saben qué hacer con este proceso y cómo salir limpio. Entonces, acá, esto que está pasando, ¿es verdad? No. ¿Le va a cambiar la vida al chileno? No. Lo que levantó el proceso constituyente, salud, mejores condiciones en materia de pensiones, educación, vivienda, ¿va a estar acá? No. Esto es una mentira, esto lo levantó los partidos políticos para engañar. Esto es como la película de Perfume, cuando todos caían ante esto. Es un perfume, y un perfume rasca, colonia inglesa. Oye, Gonzalo, claro, es un perfume rasca y también es un fierro caliente porque nadie quiere tomarlo en sus manos. Porque si el proceso constitucional anterior votaban desde la ducha, en este proceso constitucional o votan desde la iglesia medieval o desde Punta Peuco. Y no tiene mucho que ver con los intereses de la gente. Porque hay que leer lo que dice al final José Antonio Kast, que dice, en caso de no aprobarse las enmiendas que impulsan desde su partido. Entonces, lo que está haciendo es presionar para que esas enmiendas se aprueben para votar a favor. Ahora, eso está por verse, si eso es futuro. Lo que hoy ocurre en el presente es que no se trata de que no le guste la Constitución a los comunistas, que no le gusta a los republicanos. Se trata de que, según UDP Feedback, a un 60% no le gusta este proceso constitucional. Siguiendo la línea de las palabras que me antecedieron, es porque se reconoce este proceso no solo con Kast y con los republicanos que quieren prohibir cuestiones tan básicas como el derecho al aborto en 3 causales o liberar a los tatitas de Punta Peuco, por ejemplo, sino que reconocen este proceso constitucional como cada vez más ajeno a sus propios intereses y sus necesidades. Y eso lo fue desde un inicio, desde el Acuerdo por Chile, que fue un pacto antidemocrático que metieron a 24 no solamente expertos, sino que más bien operadores políticos, los partidos tradicionales que firmaron esos bordes constitucionales, que quieren asegurar el negocio con los derechos más básicos de las personas, que vienen a profundizar este modelo, a hacer un modelo político más antidemocrático todavía. Pero hay que ser claro en ese punto, y este fue un acuerdo que firmaron desde el PC hasta la UDI y que el Partido Republicano terminó ratificando, y por eso están metidos en ese zapato chino. Entonces, yo aquí no me pierdo. A diferencia del Partido Comunista, nosotros no tenemos que esperar ningún tipo de enmienda, no tenemos que esperar ningún tipo de negociación. Desde un principio hay que oponerse a este proceso constitucional antidemocrático, antipopular y antigrandes mayorías, y en eso hay que ser muy claro. Y las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos que se van a ver afectadas por este proceso constitucional, con o sin enmienda de los republicanos, tienen que organizar, movilizar y ponerse a discutir en común para enfrentar este fraude constitucional. Guille Ramírez. No, yo, una vez que mostraste la noticia, fui el primero en opinar.
Y lo que dije en ese momento es, mira, está claro lo que aquí va a terminar pasando. La izquierda va a terminar estando en contra del proceso y nosotros vamos a terminar estando a favor del proceso. Y eso es exactamente lo que hemos visto en este panel. Con argumentos ridículos como que esto no es democrático, como si los convencionales que hoy día están no hubiesen sido elegidos por voto popular, con muchísima más participación que en la convención anterior, el triple. Y por lo tanto, uno mira y dice, bueno, esto es exactamente lo que va a pasar. Mi apuesta es José Antonio Cast, no va a ser tan Evelyn cómodo. Matei y varios más van a estar acá por el apruebo de este nuevo texto constitucional hecho por unos convencionales elegidos por una gran mayoría de chilenos, que a la izquierda no le gusta porque perdieron esa elección, y la izquierda va a estar en contra del proceso, A mí no me extrañaría porque ver están a esperando, Boric y Kast no te votando interrumpí, juntos. y la izquierda va a estar en contra porque este no es el proyecto refundacional, plurinacional y todas esas tonteras que ellos pusieron en su primer borrador. Ellos nunca van a renunciar a ese tipo de constitución y por lo tanto es evidente que van a estar en contra de este proceso. Es lo que dije al principio y lo que quedó en evidencia en esta conversación. Ignacio Brune. Ponga, a ver, Ignacio Brune le pegó una pasada a Cast. Ahí está. Ignacio Brune, a ver, ahora resulta que texto de expertos, entre paréntesis, aprobado por expertos del Partido Republicano, sería tan malo que si no se aprueban enmiendas del Partido Republicano, este no tendría problema en llamar a rechazar. Traducción, o te gusta lo mío o rechazamos. Vaya sentido republicano. Agustín Romero. Pero si, hombre, por Dios, pero si la democracia es así. Pero a ver. Es que yo creo, yo soy amigo de Ignacio Briones, así que me habría gustado hacérselo a él primero antes que se lo tiene, pero yo creo que él está mal interpretando la frase de José Dígaselo ahí Antonio Cast. en las dos a Ignacio Yo creo, Briones. Ignacio, que está mal interpretando la frase de José Antonio Cast. Eso es todo, yo ya di mi interpretación de lo que quiso decir José Antonio. No, a ver, yo también creo lo mismo. Yo creo que Ignacio Briones no puede pensar de que esto es una actitud tan totalitaria. Es evidente que nosotros estamos haciendo, vuelvo a decir, un trabajo serio por presentarle una buena constitución al país y quedémonos con eso, por favor. O sea, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este proceso funcione y salgamos adelante. Pancho Rego. Gonzalo, yo no veo mucho espacio para que la derecha termine llamando a votar en contra. Les soy bien sincero. Porque tenemos la mayoría al interior del Consejo Constitucional, más republicanos que Chile Vamos. Hoy día la vanguardia dentro de la derecha están republicanos. Ustedes metieron 22 convencionales, nosotros metimos 11, hacemos 23, tenemos más de 2/3. Si la guagua es nuestra, sería muy raro y muy poco estético llamar a decir que estamos desconociendo el proceso. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. Y esa responsabilidad es proponer un texto constitucional que no es que logre empatizar con esa izquierda radical que nunca va a estar de acuerdo. Si acá mi amigo Eric nunca va a estar de acuerdo con una constitución que represente un modelo de democracia liberal representativa. Porque ustedes no creen en eso. Y está bien, porque su modelo es otro, democracia directa, participativa, popular, de base, que son conceptos distintos. Nuestra responsabilidad como sector es lograr rearticular al menos a esas fuerzas que se manifestaron en un 62% y aprobar un buen texto constitucional. Sé que es muy amarillo lo que estoy diciendo, pero es lo que les va a ir mal. Que Briones les va a ir mal. Hace tiempo, Briones está de opinólogo hace tiempo. Efectivamente, se dedica a ser opinólogo y tiene toda la razón. Yo creo que a cada uno le gusta lo que le gusta. El problema es lo que dice Pancho, de quién es la guagua. Yo creo que la guagua no ha sido una orgía gestada en una cama que ha estado la derecha y la izquierda, los partidos tradicionales. Entonces ha sido tan penetrada esta constitución que no se sabe quién es el padre. Eso es lo que pasa. Karim Bianchi le llamaron la atención por eso. ¿Hay comisión de ética sin filtro? Para sancionar. Ahora, si se ponen de acuerdo en la derecha, puede ser una guagua de un matrimonio entre primos también, ¿no? Sí. Ahora sí. Puede ser. Quizás el problema es que si la guagua no sale mientras no se la coman todo Solo un comentario. A ver, ya. Si el Partido Comunista y el Frente Amplio llaman a rechazar esta constitución va a ganar. Porque cualquier cosa que hagan los movimientos cercanos al presidente Boric y a su gobierno, pierde. Por lo tanto, el problema del Comité Central, al cual pertenece mi estimado Eric, es un problema y un zapato chino incluso más grande que el que tiene acá. Oye, muchas gracias a todos por este tremendo programa del día de hoy. Eric Campos me dice arriba el DT que es el mejor programa que ha metido, pero sí, no, mucho tiempo.